Buenas noches, chicas. Vamos a empezar nuestra paracha de hoy. Ya vamos a terminar la Torá en un año que la hemos ido estudiando poco a poco. La paracha de hoy es Asinu, que es el canto de Moisés, y es básicamente solamente Deuteronomio 32. Entonces, vamos a enfocarnos en ese canto y al final vamos a hablar sobre él y al final se los voy a leer. Entonces, vamos a empezar en oración. Vamos a encomendar también a Yuri, que pues no ha podido entrar, entrará más tardecito y si no, pues que después ella ve la clase. Empiezo con Tejilín 119, 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabob de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabob sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que seas tú el que venga a nuestra reunión y nos enseñe tu palabra. Toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestros malestares, toma el control de nuestro cansancio, de nuestro sueño. Te pido que esta noche te manifiestes con tu misericordia y tu amor. Danos la clase que nosotras, las que estamos aquí y las personas que la van a escuchar, sea lo que necesitan para aprender de ti. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de todo honor y gloria. Padre, permítanos ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para que así podamos comunicar a otros y testificar. Como dice, de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén, amén. Señor. Ok, eh, voy a empezar con un versículo del Nuevo Testamento, porque me pareció muy bonito para empezar. Vamos a ir a Mateo 6. Voy a leerlo desde el 25. Dice, es Yeshua hablando. Mateo 6:25. Él dice, por lo tanto os digo que no os preocupéis de nuestra vida, por lo que hayáis de comer o de beber, o acerca de vuestro cuerpo, con qué lo vestiréis. ¿Acaso no son la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en los pájaros que vuelan, ni plantan, ni ciegan, ni recogen el alimento en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no sois vosotros de más valor que ellos? ¿Puede alguno de vosotros, por preocuparse, añadir una sola hora a su vida? ¿O por qué estás ansioso acerca de la ropa? Piensa en los campos de lirios salvajes y cómo crecen, sin trabajar ni tejer el hilo, a pesar de lo cual os digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria se vistió con prendas tan hermosas como estas. Si es así como Dios viste a las hierbas del campo, que está aquí hoy y mañana han desaparecido para ser echadas en un horno. ¿Acaso no preferirá él mucho más vestiros a vosotros? Qué poca confianza tenéis. Así que no estéis ansiosos preguntando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque son los paganos los que ponen su corazón en todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas ellas.
Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas también. Ahí voy a parar. Entonces voy a compartir el versículo en el que me quiero enfocar de lo que acabo de leer. Pueden ver dice, más bien, sí, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo recuerdo que para mí este era un versículo muy importante, porque mire lo que dice todo al principio. Dice, ¿por qué te preocupas por la ropa? ¿Por qué te preocupas por el alimento? ¿Por qué te preocupas por las necesidades básicas? ¿Por qué te preocupas por tantas cosas que pasan a tu alrededor? Dice, más bien, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, en vez de nosotros andar preocupados por esas cosas se van a añadir a nosotros en la medida en que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿por qué enfaticé en este versículo? Porque yo recuerdo que aprendí mucho, una cosa que me enseñaron mucho fue sobre el reino de Dios, ¿sí? Y pues aprendí algunas cosas sobre el reino de Dios, pero eran lo que se enfocaban, el reino de Dios. Y el reino de Dios pues tiene que ver con lo espiritual. Yo me di cuenta que existía un mundo espiritual y que es el reino del eterno y cositas, ¿cierto? Pero casi nadie hablaba de y su justicia. Y mire que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, en estos días, cuando yo estaba mirando eso, yo decía, bueno, la verdad no creo que la gente se haya enfocado en su justicia porque la verdad no tenían claro qué era la justicia del Eterno, porque se necesita conocer el Antiguo Testamento y conocer la Torá para poder saber de la justicia del Eterno. Entonces, claro, en el Nuevo Testamento leíamos que Yeshua dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, son las dos cosas las que nosotros tenemos que buscar, el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todas estas cosas por las que nosotros nos andamos preocupando, pues ya no nos preocupemos, sino que vengan simplemente, como decíamos en una clase anterior, las bendiciones vienen a nosotros no andamos detrás de ellas. Bueno, es lo mismo. Nosotros nos enfocamos en buscar el reino de Dios y su justicia y estas cosas van a venir. Entonces, nuestro enfoque es diferente. Ahora, entonces, el Antiguo Testamento está vivo y es vital para nuestra comprensión del Eterno y su plan de salvación para la humanidad. ¿Sí? Es vital para nosotros, para poder comprender el plan del Eterno. Entonces, Mateo 6:33 nos ayuda a ver eso. Ok, tenemos que enfocarnos en dos cosas, en el reino de Dios y su justicia. Y la justicia la vemos y la hemos estudiado y hemos aprendido en el Antiguo Testamento o lo que nosotros decimos la Torá. Ahora, la paracha que estamos estudiando hoy se llama Ha'asinu, es Deuteronomio 32, que es el canto de Moisés. Todas las leyes y mandamientos de la Torá están fundamentados en los 10 mandamientos. Si ustedes se acuerdan de que algo hablamos de eso en la clase pasada. Entonces, todas las leyes que el Eterno da están fundamentadas en esos 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos tienen como fundamento la instrucción fundamental de amar al Eterno. ¿Sí? Ahora, mire que subrayo fundamentos, fundamental, porque es como, es la base. Necesitamos eso, necesitamos la base. Entonces, es fundamental los 10 mandamientos en la Torá. Y es fundamental en los 10 mandamientos el amor al Eterno, el amarlo a Él, es fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿y quién lo dice? Yeshua lo dice.
Yeshua lo dice en Mateo 22, 37, 29. Él dice, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ustedes ven, no hay cosas separadas, ¿sí? Vamos creciendo. Yo muchas veces les he dicho, como que ustedes van a entrar a estudiar y ustedes van a ir, su mamá, usted lo van a matricular en quinto grado o en sexto grado, cuando usted ni siquiera ha ido por kinder, primero, segundo. Usted va a estar muy perdido, ¿cierto? Tiene que haber unos fundamentos, pues eso es lo que nosotros estamos viendo. Tenemos los fundamentos, que es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la Torah está fundamentada en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están fundamentados en el amor al eterno y el amor al prójimo. ¿Sí? Y eso se ve desde el principio de la palabra hasta el final de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque en esta paracha y el canto de Moisés es acerca de su sistema de justicia. Es acerca de eso. Es acerca del sistema de justicia del Eterno. ¿Cuál es el sistema de justicia del Eterno? Nosotros yo pienso que ya lo hemos visto y es muy sencillo. Las bendiciones por un lado y las maldiciones por el otro, ¿cierto? Ese es el sistema de justicia. Igualmente es fundamental su sistema de justicia como plan de Dios para la redención de la humanidad. ¿Sí? Y su sistema de justicia se reduce ¿a qué? Se reduce a sus maldiciones por un lado, ¿cierto? Por este lado, y las bendiciones por el otro. Maldiciones para aquellos que lo odian y lo desobedecen, bendiciones para aquellos que lo aman y lo obedecen. Podría básicamente decirse que el cántico de Moisés es como un poema de justicia, porque en ella vemos que están jugando ambas caras de la moneda del sistema de justicia. ¿Cuáles son? Pues la bondad y la severidad del Eterno, de Dios, su salvación y su destrucción, la bendición y la maldición, las bendiciones y las maldiciones del Eterno, nuestras recompensas y nuestros castigos. Y también en ese sistema de justicia está que Él hará lo que sea necesario para proteger a los suyos de los inicuos. Y ahora vamos a ver eso, porque eso lo muestra en este poema o en este cántico. O también dicen que es un salmo del pueblo de Israel que el Eterno le dio a Moisés para que el pueblo de Israel lo recitara. ¿Sí? Ahora, recuerden que la semana pasada nosotros estuvimos hablando del canon de la Biblia, ¿sí recuerdan? Ahora, ¿cuál era el propósito de examinar de esa manera un poco las escrituras? El propósito era darnos cuenta de priorizar. O sea, realmente debemos priorizar algunas partes de la palabra o, o tal cosa se puede o no se puede hacer. Hey, Bob. Entonces, hemos aprendido que nosotros no podemos leer el Nuevo Testamento si no es a la luz del Antiguo Testamento, porque es ahí donde está el fundamento, porque ahí es donde están las definiciones del Eterno, porque es ahí donde Él se da a conocer. Entonces, cuando nosotros estuvimos hablando de priorizar partes de la Biblia, demostramos que las propias palabras de Yeshua decía en Mateo 5, él decía que de ninguna manera él abolió la Tanakh, abolió la Torah. Él decía, y por lo tanto es evidente que el Nuevo Testamento debe ser tomado a la luz del Antiguo Testamento. ¿Sí? Al igual que colocamos entonces la Torah al lado del arca, que fue lo que Moisés hizo, donde estaban los 10 mandamientos,
mostrando que hay una conexión, ¿cierto? Entre la Torá y los 10 mandamientos, y que además al ponerlo al lado mostraba que había una prioridad, y la prioridad eran los 10 mandamientos. De la misma manera, por eso estuvimos mirando lo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento debe ser colocado al lado del Antiguo, al lado de la Torá, para poder que sea tenga sentido, porque la Torá es la base y el Nuevo Testamento no se puede entender. El fundamento del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos y el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. ¿Sí? A ver si lo dije correcto. El fundamento del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos, ¿cierto? Y el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahí quedó claro. Bueno, entonces, por eso nosotros nos enfocamos un poquito en mirar en detenimiento a qué le damos prioridad. Y estamos dándonos cuenta que no podemos dejar a un lado nada de nuestra palabra, no la podemos dejar a un lado, ¿sí? Y que no podemos construir un crecimiento espiritual, un conocimiento del Eterno si no empezamos desde el principio, ¿ok? Ahora, el sistema de justicia del Eterno se manifiesta aquí en el Salmo, ¿sí? Por eso puse a Moisés, porque pues fue a Moisés que el Eterno le da este canto. El sistema de justicia de Dios forma la base de todo lo que un creyente cuenta para la redención. Esa es la base. Mire que nosotros entendimos la obra de Yeshua al ver, al aprender sobre el sacrificio y lo que significaban los sacrificios, lo que significaba la sangre, lo que significaba el agua, todo lo que el Eterno hizo, porque simplemente era sombra de lo que lo espiritual iba a manifestar. Cuando Yeshua fue a su muerte, fue para que el sistema de justicia de Dios fuese satisfecho. Y es este sistema de justicia el que se exhibe en el canto de Moisés. Por eso empecé con ese versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque tenemos que buscar las dos cosas, el reino de Dios para también su justicia. Y el sistema de justicia está bien claro, bien exhibido en el canto de Moisés. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo. El canto de Moisés, el canto de Moisés, dice, es un poema de justicia del Eterno. Esta canción es para levantarse como un testigo contra Israel para siempre. Por eso el Eterno lo dice, se los dice. Porque es que yo sé, es como una profecía que él dice, es que esto es lo que mi pueblo va a hacer. Y yo quiero que sepan, es como que sepan que yo sé lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Y yo quiero, a mí me pasa, creo que a veces nos pasa que a veces tenemos sueños que son como de advertencia, que sabemos que es como advertencia, que es como el Eterno, o como sabemos que, wow, por ahí no debo caminar. Pues es algo así como si él le estuviera diciendo a su pueblo, mire, si ustedes siguen con la mentalidad, si siguen haciendo, este es el camino que ustedes van a tomar. El tono de esta canción, ahora, un poema que habla de la ira y la misericordia de Dios. Es un poema que habla de las dos cosas. Ahora, vamos a ver el canto de Moisés, la justicia del... Yo saqué como cosas específicas de todo el canto de Moisés que vamos a ir viendo una por una para enfatizar, para dar un entendimiento a lo que el canto representa. Entonces, el tono de la canción de Moisés es muy parecida a la relación entre un padre y un hijo rebelde. Ustedes, bueno, yo sé que Dayana ha tenido hijos, Gloria no, Yuri sé que también ha tenido. Nosotros sabemos para dónde van con la rebeldía y nosotros les advertimos.
Y a veces dicen, no, es que usted no me quiere dar libertad, o a veces dicen que es que nosotros somos muy anticuados, o a veces dicen que no, que ellos creen que ellos tienen la razón y que nosotros solo queremos lo malo o cosas así, cuando realmente los papás saben si el camino que está agarrando para dónde va. Entonces, básicamente esta canción es la relación entre el Eterno y su hijo rebelde. ¿Y quién es su hijo rebelde? El pueblo de Israel. Esta canción es, ahora sigo en aquí, voy a ir así, mire, si ven las flechitas, ¿cierto? Dice, esta canción es una advertencia, una esperanza, una condenación y un camino de redención para su pueblo. Entonces es como que les advierte, les da esperanza, pero también hay condenación porque no están siendo obedientes. Y también les da redención si ellos cambian su manera de pensar y de actuar, ¿sí? Entonces, eso se ve en esta canción, en las cosas que el Eterno le expresa. Ahora, entonces sigo aquí. Esta canción es una expresión de esperanza para que el pueblo escuche. ¿Cuántas veces no nosotros como que quisiéramos decirle a nuestros hijos, si me hubieras escuchado, ¿cierto? Como que, si me hubieras escuchado, te hubieras librado de esto, de esto, de esto. Entonces, el Eterno les está diciendo, Moisés les está diciendo, escuchen, escuchen, escuchen que yo sé para dónde van las cosas. Entonces, Moisés dice que presten atención para que no suceda lo inevitable, pero ellos no prestan atención. Luego seguimos aquí, ¿sí? Esta canción muestra la voluntad del Eterno. Entonces, esta canción presenta, no son los pensamientos de Moisés, es la voluntad del Eterno que se está manifestando en esa canción, porque es el Eterno el que le dice, yo voy a traer esto sobre ustedes. Y le enfatiza a Moisés que es él el que lo va a hacer. Ahora, te sigo aquí, mire. Voy así, sigue aquí. Esta canción proclama el nombre del Eterno y sus atributos y su carácter. Ahora, que aquí voy a mirar, nosotros en nuestra cultura, nosotros no le damos mucha importancia al nombre de las personas, al nombre. Por eso nosotros, para nosotros mismos no le damos. Nosotros buscamos cualquier cosa para ponerle de nombre a nuestros hijos o buscamos cualquier cosa para poner de nombre. Pero desde la perspectiva del Eterno, el nombre tiene un significado. Cuando yo digo algo del Eterno, estoy manifestando sus características. La palabra nombre tiene un significado muy importante. El significado real de la palabra nombre va más allá de la identificación. Está destinado, oiga, está destinado a contarle al mundo de nuestras cualidades y quiénes somos como personas. Ese es el significado de nombre. Está destinado a contarle al mundo cuando dice nuestro nombre, nuestras cualidades y quiénes somos. En estos días estaba yo viendo la clase de mi maestra y había una muchacha que se llamaba Luz Poca Sangre, se llamaba la muchacha. Y entonces la maestra la nombró porque ella como que hizo una pregunta y ella dijo, ¿sabe qué? Su nombre hay que cambiarlo, porque cuando uno nombra, cuando uno dice Luz Poca Sangre, está diciendo luz que no tiene vida, luz sin vida. Ese nombre suyo hay que cambiárselo, le dijo, porque ella tiene el entendimiento de la importancia que es el nombre para una persona. Cuando tú dices el nombre de alguien, entonces estás declarando algo sobre esa persona.
Y nuestros papás lo que hacen es ponernos los nombres de la tía, del hermano o del santo que más les agrada. Eso es lo que ellos hacen con nosotros, ¿cierto? Entonces, no hay un significado realmente. Entonces, es importante tener en cuenta cuál nombre yo le voy a dar a los hijos en mi familia, qué nombre les vamos a dar, porque el nombre, voy a repetirlo, el nombre está destinado a contar al mundo de nuestras cualidades y quiénes somos como personas, el nombre. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, en el siguiente, porque voy a unirlo un poco con el siguiente, dice, Moisés dice que el Eterno es la roca. Escuche. Entonces, una de las cualidades, de las características, de los atributos del Eterno es que Él es la roca. Sus hechos son la perfección absoluta, que todo lo que hace y ordena es justo. Él es fiel, sin falta, Él es verdadero. Ahora, vamos a tener en cuenta que uno de los atributos de Yeshua es que Él es nuestra roca. Eso es lo que muchos de nosotros decíamos cuando hablábamos de Jesús. Oh, Él es nuestra roca. Pues el Eterno es nuestra roca, es un principio de la Torá, no es un principio del Nuevo Testamento. Por eso Yeshua decía, yo soy la roca, Él es la roca. Y en el canto de Moisés, Moisés lo dijo varias veces, que el Eterno es nuestra roca. Ahora, tengamos en cuenta que en el canto de Moisés, ellos rechazan la salvación del Eterno. Y salvación en hebreo es Yeshua. O sea, ellos rechazan a Yeshua, que es la roca. Y en esta canción, Israel rechaza la roca. O sea, la palabra salvación es Yeshua. Es el nombre hebreo del Mesías. Y eso es una de las características que nosotros reconocemos hoy en día que Yeshua tiene. Él es nuestra roca, ¿sí? Que es uno de los atributos del Eterno. Ahora, seguimos con el atributo del Eterno. Dios es amor. Ahora, aquí yo me ponía a pensar, mire, sería bueno que ustedes le preguntaran a alguien, cuando ustedes hablen con alguien que dice que conoce a Dios o que habla de Dios, cuando hable del amor de Dios, pregúntenle, ¿qué significa para usted el amor de Dios? Porque recuerda que una cosa que nosotros hemos aprendido en esta clase, que estamos aprendiendo, es buscar las definiciones desde la perspectiva del Eterno, no desde la perspectiva de nosotros. Nosotros somos muy cambiantes, nosotros damos significado de acuerdo a cómo nos sintamos, a lo que pensemos, a la cultura. No, el Eterno no cambia el significado de las cosas. El atributo del Eterno, Dios es amor, se define realmente como perfección, justicia, fidelidad y verdad. Cuando nosotros decimos eso, Dios es amor, necesitamos visualizar lo que significa en la economía del Eterno. Es que Dios es perfección, Él es justicia, Él es fidelidad, Él es verdad. Estas son las cualidades que cuando se toman juntas igualan el amor de Dios. Y estas son fundamentales para el Eterno. Entonces, cuando usted le diga, no, es que el amor de Dios es lo máximo, que es el amor de Dios, preguntemos, ¿qué es el amor de Dios para usted? Porque nosotros hoy en día, y yo ahora hago mucho eso, yo le pregunto a la gente su definición de las cosas. Y más aquí en Houston, que vienen de tantas diferentes culturas, todo el mundo tiene su misma definición de cosas de acuerdo a dónde viene. Entonces, yo les pregunto, ¿qué significa para usted eso? ¿Cuál es la definición que usted tiene? Y trato de respetar su definición, ¿cierto? Porque, bueno, pues eso es lo que ella cree. Esa es su definición, pero yo sé, desde la perspectiva bíblica, estoy aprendiendo, bueno, yo quiero buscar la definición del Eterno, porque es a Él al que yo quiero servir. Entonces, yo no tengo por qué exigirle a otro que tenga la misma definición que yo tengo,
cuando a lo mejor él no se interesa en servirle al Eterno, pero yo sí quiero servirle, entonces yo quiero buscar las definiciones del Eterno, cómo él define el amor, ¿sí? Ahora, seguimos con, esta canción fue escrita y destinada a las personas redimidas. Escuchen, los patrones y principios bíblicos nunca cambian. Así que desde alrededor del 300, del 30 después de Cristo, los redimidos de Dios, incluyendo a todos los discípulos de Yeshua, somos los discípulos de Yeshua, usted y yo, todos los que estamos diciendo que nosotros creemos en Yeshua. Esos son los redimidos del Eterno. Por lo tanto, esta canción es para todos los redimidos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una relación con él, si yo decidí, si él me sacó de Egipto, yo soy una persona redimida. Entonces, esta canción es para los redimidos y nos aplica a nosotros. Ahora, voy a mirar esta definición, abandonar el Eterno. El Eterno hace mucho énfasis aquí y muestra mucho que el pueblo lo abandona. Entonces, yo quiero que nos quede claro qué fue lo que realmente el pueblo de Israel hizo, porque desde la perspectiva del Eterno, el pueblo lo abandonó. ¿Sí? Desde la perspectiva del Eterno, ¿qué es abandonar? Entonces, les voy a dar un ejemplo bien específico. Voy a hacer un ejemplo. Voy a suponer que tenemos voy a inventar nombres, que tenemos a José. Entonces, vamos a suponer que está José y José está casado con Lola, ¿cierto? José es el esposo de Lola. Entonces vamos a pensar que José es Dios, ¿sí? Y Lola es el pueblo de Israel. ¿Yes? Vamos a suponer. Bueno, entonces resulta que Lola está casada con José, son un matrimonio, y entonces Lola encontró a alguien en el trabajo que le gustó, que le interesó y se la pasan charlando y llega un momento en que ella dice, no, definitivamente a mí este hombre me encanta y él me dice que él daría su vida por mí, entonces yo voy a abandonar a mi esposo, a José, lo voy a abandonar para irme con el nuevo que encontró, ¿cierto? Esa es la perspectiva que nosotros tenemos de abandono. Esa es la perspectiva, ¿sí? Entonces, si yo digo que José es el Eterno y Lola es Israel, entonces, digamos que entonces Israel se fue y encontró otros dioses y otras cosas y se interesó en ellos y abandonó al Eterno. No, el pueblo de Israel nunca hizo eso. El pueblo, o sea, desde la perspectiva de nosotros, el pueblo de Israel nunca abandonó a Dios desde nuestra perspectiva, porque nunca lo dejó. Entonces, les voy a volver al ejemplo, que esto es lo que el Eterno dice abandonar. José está casado con Lola, y entonces Lola, porque José es Dios, ¿no? Y entonces Lola es Israel. Bueno, entonces Lola encuentra en su trabajo un tipo que le agrada, que le endulza el oído, que le dice que él sí la comprende y la entiende y que va a estar ahí para lo que necesite. Entonces Lola se conecta emocionalmente con él y Lola tiene relaciones con este otro los fines de semana, esporádicamente, pero todos los días vuelve a su casa. Todos los días vuelve a su casa y saluda a su esposo, muy amable, muy linda, mi amor, te amo, aquí estoy. Hasta pueden tener relaciones los dos, sí, mi amor, yo te amo, aquí estoy. ¿Sí? A eso es lo que el Eterno llama abandonar. Eso es abandono. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te involucraste con alguien,
le diste más valor a alguien, entonces ya tú has roto el pacto. Y esto aplica a las parejas, aplica a los matrimonios. Por eso el Eterno dice que el adulterio, si hay adulterio, él acepta que haya divorcio. ¿Por qué? Porque eso es abandono. La mujer, en este caso estamos diciendo que es la mujer la que lo engaña. La mujer abandonó el esposo en el momento que se involucró con alguien más. ¿Por qué? Porque está siendo infiel, está teniendo dos amantes. Eso es lo que el Eterno llama abandonar. Entonces, eso fue lo que el pueblo de Israel hizo todo el tiempo. El pueblo de Israel nunca dijo, nosotros de aquí en adelante, el Eterno no será más nuestro Dios. Nunca hicieron eso. Ellos tenían al Eterno y a donde iban, el Dios que había ahí les agradaba, tenían rituales, idolatrías con esos dioses, entonces estaban con esos dioses, compartían y hacían lo que los otros pueblos hacían y luego vendrían donde Yeshua donde el Eterno a celebrar el Shabbat, a hacer las cosas que se supone que se hagan porque están con el Eterno. De eso es lo que el Eterno quiere que nosotros nos cuidemos. Porque recuerda que dijimos y vimos una clase sobre eso son mezclas. Y eso es lo que el Eterno le critica al pueblo de Israel. Ustedes ustedes fueron infieles, ustedes se prostituyeron. ¿Por qué? Porque hacían lo que querían por allá y volvían, salían, hacían lo que... Entonces, nunca abandonaron a su Dios, desde la perspectiva de nosotros, pero desde la perspectiva del Eterno, ellos lo abandonaron, porque se involucraron. Y entre el pacto del Eterno, les decía, no tendrán otros dioses fuera de mí. Entonces rompieron el pacto. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, por eso para mí es tan importante, nosotros tenemos que tener claro las definiciones del Eterno de las cosas, no como nosotros lo vemos. Ahora, cuando seguimos aquí, dice, como consecuencia de la infidelidad, el Eterno disciplina a su pueblo. El Eterno los disciplina. Él elimina, en el poema dice que él elimina la protección para que los pueblos que quieran venir a atacarlo los ataquen. Él disciplina, porque eso es parte del sistema de justicia del Eterno. Porque en el momento que hicieron un contrato con el Eterno, un pacto, entonces van a recibir las consecuencias de lo positivo que hagan y de lo negativo. Por lo tanto, el Eterno sí disciplina a su pueblo. Luego dice, el Eterno decide por el bien de su propia reputación, escuche esto, por el bien de su propia reputación, no hacer todo lo que el pueblo se merece. En estos días, como yo digo, las oraciones nosotros tenemos que aprender a orar y cambiar la manera en que nosotros oramos, porque no es por nuestras obras, no es por nada que nosotros hagamos. Hay que decirle al Eterno, Padre, es por ti, hazlo por ti. Ah, nosotros somos tu pueblo, entonces hazlo por ti, que tu nombre sea glorificado en nosotros. No porque yo tenga algo especial, no, es porque ya sabes que yo quiero estar contigo, entonces hazlo por ti. El Eterno decide por el bien de su propia reputación, porque todo el mundo, el pueblo, todo el mundo sabe que Israel es su pueblo. Entonces, por el bien de su reputación, no va a hacer todo lo que el pueblo se merecía. ¿Sí? Eso forma parte de la justicia del Eterno. Ahora, una cosa importante es que el Eterno, aquí lo muestra en el poema, el Eterno usa a los pueblos que quieren ir en contra. El Eterno mismo manda a pueblos enemigos. Pero después, dice, por el bien de su propia reputación, él mismo elimina a todo el que vino contra de Israel. Mire lo peligroso es hoy en día para la gente, para los países y las cosas que están en contra del pueblo de Israel.
porque es que él va a mandar, él mismo está usando a esta gente, pero él va a castigarlos por ir en contra del pueblo de Israel. Dice, el Eterno ve que su pueblo regresa a él arrepentido, entonces deja de castigarlos y mueve su ira hacia los pueblos, hacia los enemigos de su pueblo. O sea, que hay un momento de redención para el pueblo de Israel. Y los que van a pagar van a pagar los castigos son los pueblos que se han levantado contra el pueblo de Israel. Por eso hay que ser tan cuidadoso con levantarse contra el pueblo de Israel, los países, obviamente, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que está, todo lo que les acabo de mostrar aquí, yo les he dicho a ustedes, son muchas las cosas que uno mira cuando está estudiando, pero esto es en general lo que nosotros podíamos mirar de la canción de Moisés, donde ustedes pueden ver que el canto de Moisés es la justicia del Eterno. Ahora, Ayuri está entrando. Ya vamos a casi a terminar. Ahora, el canto de Moisés es la justicia del Eterno. Mire, dice así. Esto lo dice, hey Yuri, ¿cómo está? Hola, buenas noches, qué pena. Está bien. Ok, Por tanto, es que ya estoy aquí. sí, sí. El canto de Moisés dice, este lo saqué de primera de Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay manera de conocerlo si no guardamos sus mandamientos. Que yo pienso que eso es lo que la mayoría del pueblo creyente le falta. Porque como nos han enseñado que no hay necesidad de obedecerlo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Y piensen, es como lo mismo que nos pasa con la relación con nuestros esposos o con la relación con nuestros hijos, con alguien que uno quiere tener relación. Tiene que haber un compromiso de parte. Entonces, si nosotros no guardamos sus mandamientos, él dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, confiar en el Eterno y seguir sus mandamientos es la vida misma. Recuerde que lo leímos. Decía, sus mandamientos son su vida. Confiar en el Eterno y seguir sus mandamientos es la vida misma. Confiar en Él. Y recuerda que nosotros hemos hecho muy claro que es confiar lo que hace la diferencia. No es conocerlo, no es, no es obedecerlo solamente, es confiar en Él. Sus leyes, su Torah es vida para su pueblo. Y yo encontré esto que me pareció me hizo dar risa. Dice, ¿qué parte de no pienses que he venido a abolir la ley no está entendida? Mire, yo no sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de las veces yo termino con ese versículo bíblico de Yeshua que dice, es que yo no he venido a abolirla. Entonces ahí dice, pero es que no, ¿qué parte de eso no he venido a abolirla? No entiende. ¿Por qué? Eso tiene que ver, y por eso lo vimos la semana pasada, tiene que ver a qué nosotros le estamos dando prioridad. Y cuando agarramos un pedacito de un libro al final, y esa es nuestra prioridad, y no miramos todo el libro completo, estamos perdidos. Por eso terminé, la justicia del Eterno. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla. He venido a preñarla, a cumplirla. Y el mismo Yeshua lo dice. Es que eso es lo tremendo, el mismo Yeshua lo dice. Entonces,
póngame en cuidado. Vimos todo lo que es el canto de Moisés, ¿cierto? Vimos varias cosas de lo que es el canto de Moisés, porque yo ahorita lo voy a leer. Entonces, yo quiero que lo escuchen, obviamente desde la perspectiva en que les hablé ya y que miramos qué es el canto de Moisés. Entonces, Yuri, le toca volver a escuchar la clase para ver todos los detalles, para poder entender de la manera en que podemos entender mejor el canto de Moisés. ¿Ok? Después ve la clase y lo vuelve a leer si quiere. Entonces, voy a empezar a leer el canto de Moisés y pensemos en todas las cosas que estuvimos hablando, que ustedes me escucharon a mí hablar sobre el canto de Moisés. ¿Ok? Quiero que lo escuche. Dice así. Entonces voy a empezar. Lo voy a leer de aquí, mire, porque me pareció, lo voy a leer de esta Biblia, hebreo español. Me pareció bonita la traducción que tiene. ¿Ok? Entonces voy a leer el canto de Moisés. ¿Listos? Si quiere, ustedes lo siguen en inglés o lo siguen en otra versión. Ahora, tengan en cuenta todo lo que hablamos Sí, sí. ahorita. Ok, Ok, dice, escuchad, oh cielos, y hablaré, que oiga la tierra las palabras de mi boca. Mi enseñanza caerá sobre vosotros como la lluvia, y mi palabra fluirá como el rocío, como llovizna sobre los tiernos brotes y como aguacero sobre la hierba. Cuando invoque el nombre del Eterno, glorificad a nuestro Dios. Él es la roca y sus obras son perfectas, como perfectos son sus juicios, su fidelidad y su rectitud. La corrupción no es de él, sino de sus hijos, integrantes de una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis al Eterno, oh pueblo ruin e insensato? ¿Acaso no es él el Padre que te crió? ¿Te hizo pueblo entre los pueblos y te estableció? Acuérdate de los días antiguos. Piensa en los años de tantas generaciones, oh Israel. Pregunta a tu padre y te lo dirá. Pregunta a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Dios Supremo dio a cada pueblo su heredad, dividió a los hijos del hombre y fijó los límites de los pueblos conforme al número de los hijos de Israel. Y su pueblo es posesión suya. Jacob es su heredad. Lo halló en el desierto, en la mayor soledad y lo amparó. Le enseñó su camino y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como el águila que agita su nido, revolotea sobre su cría, extiende sus alas y toma sus polluelos entre sus plumas. Así lo guió el Eterno sin la ayuda de ningún Dios extraño. Lo condujo a las alturas de la tierra para que comieran el fruto de los campos y le dio a sorber miel de la boca y aceite de la dura peña. Le dio crema batida de vaca y leche de oveja, con la grosura de los corderos, de los carneros de Basán y machos cabríos, con la flor del trigo, y bebió la espumosa sangre de la uva. Pero Jesurún, Jerushun, el pueblo de Israel, al engordar, se encabritó. Al cubrirse de gordura, abandonó a Dios, su creador, y se olvidó de la roca de su salvación. Lo provocaron celándolo con dioses extraños, con abominaciones que causaron su gran ira. Ofrecieron sacrificios a demonios que no son dioses, a dioses que no conocían, a nuevos dioses vecinos a quienes los padres nunca reverenciaron. ¿No te acordaste de la roca que te había sustentado y te olvidaste de Dios que te hizo nacer? Y cuando el Eterno lo vio, se burló de ellos por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces dijo, esconderé mi rostro de ellos y veré cómo terminarán, porque es una generación perversa de hijos impíos. Con sus vanidades suscitaron mi cólera
y mis celos de dioses que no son tales. Por eso yo los provocaré con cualquier pueblo sin importancia. Las llamas del fuego de mi ira llegarán hasta el abismo más profundo, abrazarán la tierra y las bases mismas de las montañas. Agotaré los males que pueda causarle y dirigiré contra ellos todas mis saetas. Serán aniquilados por el hambre, por el calor sofocante y por la gran destrucción. Enviaré contra ellos hasta los dientes de las bestias salvajes y el veneno de los reptiles que se arrastran en el polvo. La espada los exterminará por fuera y el espanto los consumirá por dentro. Tanto al mancebo como a la doncella, tanto al niño de pecho como al hombre canoso. Dije para mí que los esparciría por todos los confines hasta desaparecer todo recuerdo de ellos entre los hombres. Si no fuera que el enemigo, pronto a pelear encarnizadamente contra ellos, ensorbecido por la victoria, se atribuye el mérito a sí mismo y no al Eterno. Son un pueblo mal aconsejado y carente de entendimiento. Si fueran sabios, comprenderían esto y sabrían el fin que les espera. ¿Cómo puede uno solo perseguir a un millar y dos hacer huir a una multitud sin contar con el apoyo de la roca, con la ayuda decisiva del Eterno? La roca de ellos no es como la roca nuestra, pero son jueces nuestros. El vino de ellos es de las viñas de Sodoma y Gomorra. Sus uvas son como la hiel y sus racimos son amargos. Ponzoña de serpiente es su vino, veneno mortal de áspides. ¿Acaso no tengo esto bien guardado entre mis tesoros? Mías son la venganza y la recompensa para cuando tropiece el pie, y el día de su calamidad está cerca. Las cosas que sobrevendrán se aproximan rápidamente. El Eterno hará justicia a su pueblo y se apiadará de él cuando haya agotado sus castigos. Entonces dirá él, ¿dónde están sus ídolos, la roca en quien confiaron? ¿Quién comió la grosura de sus sacrificios y quién bebió el vino de sus libaciones? Que acudan en buena ayuda y os protejan. Ved pues que la roca soy yo, solamente yo y ningún otro Dios me acompaña. Yo doy la muerte y doy la vida. Yo hiero y curo. Nadie puede librarse de mi mano. Alzo mi mano al cielo, jurando por mi vida eterna, que cuando afile mi espada relampagueante y que en mi mano tome el juicio, me vengaré de mis enemigos y de quienes me aborrecen. Haré que mis saetas se embriaguen de sangre y que mi espada se harte de carne. Fluirá en abundancia la sangre de los muertos, de los cautivos y de las cabezas de los jefes enemigos. Exaltad, oh pueblo, oh pueblos, al pueblo suyo, porque él vengará la sangre de sus siervos y castigará a sus adversarios. Hará la expiación de la tierra y de su pueblo. Ese es la canción de Moisés.